tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia y en el marco de los 80 años del colegio, en la ética del cuidado. Mariana Osorio Gumá ha ejercido la docencia coordinando talleres y seminarios de psicoanálisis durante más de un cuarto de siglo. Tiene 28 años de práctica clínica como psicoanalista de niños, adolescentes y adultos. Ha publicado una treintena de ensayos psicoanalíticos en diversas revistas y es coautora del libro Sujeto, Inclusión y Diferencia, editado por la UAM en el 2000. Del libro Miradas a la historia de la infancia en América Latina entre prácticas y representaciones, editado por la UNAM en 2012. Es autora de la novela para niños La esencia de Sabina, Las esencias de Sabina, Nostra Ediciones en 2007, de la novela El paraíso de las moscas, edición B, México 2010, que está reeditada en España en 2011. De la novela ganadora del premio Libre Serie 2013, Tal vez vuelvan los pájaros, edición Castillo 2014, y seleccionado por IBI del libro Hablemos de violencia, un monstruo de mil cabezas, ediciones B 2014. Y de la novela tropigótica Escuchan las sombras bajo el palmar, Ediciones Castillo 2015, también seleccionado por IBI. Es coautora del libro de cuentos Criaturas, Cuentos de extraña imaginación, Ediciones Castillo 2016, a su vez seleccionado por IBI. Cuando lleguen al otro lado, Grijalbo 2019, Cuando llegues al otro lado, Grijalbo 2019, es su última novela, publicada hasta ahora, de próxima publicación en inglés en la editorial estadounidense 5 Puntos Press. El libro de cuentos Las 7 vidas de un gato, de Ediciones Castillo, en 2019 y seleccionado por IBI y Fundación Cuatro Gatos. Es su primer libro de cuentos. También es autora de Fuera de Serie, Ediciones Castillo 2019. Actualmente forma parte de la Brigada Lucha Libris, la Biblioteca Andante, grupo interdisciplinario de intervención comunitaria a través de la lectura y el arte, que opera en el estado de Morelos y próximamente también en la Ciudad de México. Y es exalumna del Colegio Madrid. Gracias, Mariana, por acompañarnos y brindarnos un espacio alterno en estos tiempos inhóspitos. Buenas tardes, muchísimas gracias, Aura, muchas gracias a todos ustedes por estar hoy aquí, muchas gracias al colegio, como siempre. Para mí siempre es un evento y es muy emotivo eh, participar o que me inviten a conversar con la comunidad del Colegio Madrid, que para mí siempre es como volver a casa. Es siempre una comunidad muy receptiva, es una comunidad siempre muy amorosa, de la que pues sigo aprendiendo muchas cosas. Y pues muy contenta de formar parte de este festejo que, bueno, en este contexto tiene que ser así, a la distancia, pero con el corazón cercano, siempre. Y bueno, pues les cuento rápidamente que pues yo estudié en el Madrid. Yo, digamos, mi familia yo soy nacida en La Habana, Cuba, pero viví en Chile durante mi infancia, algunos años, en la primerísima infancia, y porque mi padre es chileno, y nos tomó el golpe militar y entonces vinimos a México como exiliados. Y el Colegio Madrid, como ustedes saben, pues es una de sus tradiciones más, eh, digamos, no sé cómo llamarlo porque necesito una palabra muy grande, muy fuerte, pero nos recibió con el corazón abierto y nos dio beca como a exiliados también argentinos y uruguayos, como de una manera muy solidaria. Y bueno, pues fue como estar en casa porque nos sentimos muy bien recibidos. Y, y bueno, yo cursé
digamos, yo llegué a primero de primaria básicamente, y cursé primaria, secundaria y prepa. Y pues tengo mi medalla por ahí, anda la medalla al aguante. No me acuerdo, tiene otro nombre, eh, pero bueno, en realidad, pues ningún aguante, realmente estoy muy agradecida de haber pasado por ahí, me siento muy privilegiada, por supuesto que lo fuimos todos los exiliados que fuimos recibidos en el Colegio Madrid. Eh, Mis grandes amores, le dije ahora que iba a llorar, pero bueno, si me salen unas lagrimitas, me van a disculpar. Mis grandes amistades vienen de ahí. Así que estoy muy agradecida y me encanta estar aquí festejando. Y qué mejor manera de festejar y que haciendo memoria y que pues también de alguna manera en agradecimiento, ¿no? Como que digamos, uno regresa a algo, ¿no? Uno vuelve a casa con algo eh, de vuelta y algo que ofrecer también, ¿no? Y bueno, en muchas ocasiones me han invitado pues, a colaborar, a conversar, a compartir pues lo que estoy pensando, eh, lo que estoy investigando, en lo que estoy trabajando. Mis áreas de trabajo pues son justamente entre psicoanálisis y literatura, escritura, em, pues son áreas de trabajo digamos, en donde se ve implicado pues la historia, la memoria, el lenguaje, los afectos. Bueno, todo esto yo he ido como articulándolo, pues, en un pensamiento que a veces deriva en la literatura y a veces en mi trabajo, también clínico, me permite hacer intervenciones, digamos, eh, pues, en función muchas veces, de sujetos y de familias, ¿no? Trabajo con niños y adolescentes y con adultos también, pero bueno, eso implica un trabajo también muchas veces, digamos, pues con la familia completa, sobre todo cuando uno trabaja con niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y bueno, cuando Aura me invitó, me propuso este, estar hoy aquí con ustedes, pues pensábamos juntas de qué manera, qué de lo que he ido trabajando y pensando puede aportar algo en este momento, ¿no? Momento tan complicado como el que hemos vivido todos y todas, ¿no? Em, y bueno, entre las dos pensamos este título, Espacios alternos en tiempos inhóspitos, ¿no? Un poco planteándonos, eh, pues bueno, cómo podemos brindar algo en este momento para pensar como herramientas también de reflexión, eh, pues para continuar, digamos, elaborando, transitando estos tiempos tan complicados que nos ha tocado vivir, ¿no? Yo luego pienso, pues, como yo viví, una guerra, ¿no? El golpe militar chileno y, pues, la guerra civil, pues, estuve en eso, y un exilio, pues, siempre pienso, o siempre pensaba, ¿no? Dije: "Bueno, en algún momento a lo mejor me toca vivir otra guerra", ¿no? Me tocó una guerra siendo muy niña y, pues, a lo mejor me toca otra, ¿no? Jamás me imaginé que me iba a tocar vivir una pandemia. Como seguramente, tampoco muchos de ustedes lo imaginaron, o la gran mayoría, ¿no? Em, y claro, como suele pasar en estas situaciones y también con las guerras, ¿no? O con situaciones de catástrofe social, pues son situaciones que muchas veces nos agarran em, desprevenidos, ¿no? Y,
y hacemos lo que podemos con lo que hay a mano, ¿no? Con lo que tenemos. Pero sí me parece que hay, en esta situación en particular, creo que a estas alturas donde a veces ya empezamos, ¿no? En estas últimas semanas tal vez hemos empezado a ver, como se dice, la luz al final del túnel. Yo creo que es un momento después de un año, ¿no? De haber pasado por muchas cosas, cada quien desde su lugar, desde su bastión, desde su historia, obviamente, pero hay muchas cosas que nos han atravesado de manera comunitaria. Me parece que es un momento para hacernos preguntas básicas que pues no son preguntas que se puedan resolver, muchas de ellas ahora, por lo pronto, pero que probablemente nos permiten a estas alturas sí podemos aventurar algunas reflexiones, ¿no? Ya con un poquito más de conocimiento de causa, con un poquito más pues de haber ido nombrando la experiencia y de haberla compartido y socializado, por lo menos parte de esto que ya empieza a ser una experiencia, ¿no? Y claro, yo me hice la primera pregunta, un poco una pregunta muy general, pero de allí vamos derivando, ¿no? ¿Cómo nos ha impactado la pandemia? ¿Y cómo nos ha impactado desde el inicio, no? Porque creo que además ha ido teniendo como distintas momentos, ¿no? Y vale la pena hacer un breve recorrido como para rememorar, siempre pienso y siempre decimos, ¿no? Digo, los psicoanalistas o gente que está pensando muchos temas sociales, que para olvidar hay que recordar primero, ¿no? Y quizás querríamos rápidamente pasar la hoja de esto, pero como para mucha gente ha implicado pérdidas muy importantes, creo que también y socialmente ha tenido un impacto incluso, yo diría que en a muchos niveles, pero a veces ha llegado a ser traumático. Creo que es fundamental como poder irle poniendo palabras y poder recordar, verbalizar, socializar para poderlo olvidar eventualmente, ¿no? Pero creo que sin ese trabajo, ¿no? De apalabramiento, pues se vuelve muy difícil que pues muchas de estas situaciones no nos vuelvan a abordar de formas, bueno, como le hacen los síntomas, ¿no? En síntomas variados y eh, como recordando que ahí hay algo que no está siendo o no ha sido procesado, ¿no? Y lo que pasa es que la pandemia desde el inicio, pues estuvo muy basada básicamente en incertidumbres, ¿no? Creo que una de las cosas, hasta pues, salieron muchos memes y chistes al respecto, ¿no? Este, pues muchas, sobre todo al principio, la incertidumbre era la única certeza que teníamos, ¿no? Y a todos los niveles, ¿no? Era la incertidumbre respecto a si era esto real, no era real, si era un invento, si verdaderamente si era el fin del mundo, si era pasajero, si, ¿no? Si iba a durar 2, 3 semanas, si a lo mejor un mes e iba a ser larguísimo, ¿no? No teníamos la posibilidad de visualizar absolutamente nada, estábamos ciegos. Eh, una ceguera muy, muy angustiante, ¿no? Además, desde todas las cosas más triviales de si el tapabocas o sin tapabocas, de si, ¿no? En un, en un estado pues, de desconocimiento, en un estado de desconocimiento que básicamente me parece que nos trajo de vuelta a una situación de desamparo.
Y digo de vuelta porque, eh, pues desde el psicoanálisis pensamos, o se piensa, Freud lo pensó en su momento, que el ser humano, eh, digamos, en sus primeros momentos de la vida, eh, experimenta, digámoslo así, lo que él llama pues el desamparo primordial, lo llama, me parece, o podríamos decir primario, primigenio, ¿no? Que básicamente tiene que ver con que, pues con esta criatura, ¿no? Con este bebé que, digamos, depende absolutamente de un otro, ¿no? De un otro que cumpla la función que llamamos la función materna, más allá de que ese otro sea hombre, mujer, no importa. El chiste es que tenga esté en este lugar de función materna, es decir, que, que cobije, que alimente, que resguarde, que proteja, ¿no? Sin ese otro, la criatura que va a devenir humana, ¿no? Se empieza a humanizar, pues no es nada, ¿no? Está a expensas de, no existe y puede morir, ¿no? Digamos, y eso en algún nivel se vive como una situación de desamparo, ¿no? Pero ese otro y ese vínculo primario hace que el bebé se sienta protegido en función, claro, siempre de que hay otro, ¿no? Y se va conformando así, de hecho, de una manera paradójica, su propia subjetividad, ¿no? Porque, pues, para devenir yo, decimos los psicoanalistas, primero es necesario estar muy vinculado con otro, ¿no? Y en ese vínculo temprano es paradójicamente como el yo se va conformando como diferente al otro, ¿no? Es un momento fundante, fundamental, por el cual todos pasamos y si nos fue bien en ese momento, pues logramos diferenciarnos y eventualmente poder decir yo y poder decir nuestro nombre propio y poder ser, digamos, formar parte de una herencia, formar parte de una tradición, formar parte de una familia, en fin, formar parte de una historia y es una historia transgeneracional. Y bueno, en ese, digamos, por eso digo que volvimos al desamparo, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Hemos tenido como sensaciones, y aquí pues no hay quien se salve, ¿no? Terapeutas incluidos, ¿no? Que hemos estado ahí al pie del cañón, pero médicos, ¿no? Toda la gente que ha estado tratando como de acompañar estos procesos, pero que también hemos estado a la vez involucrados en estas incertidumbres, angustias y procesos, ¿no? Eh, y en ese sentido, la pandemia, al inicio sobre todo, nos trajo en esta incertidumbre, pues una vivencia de muchísimo desamparo, ¿no? Porque finalmente, más allá de con quién nos haya tocado la pandemia, si con una pareja, con los hijos, con la familia, como supongo que muchos de ustedes pues les tocó así, ¿no? Con la familia, con los hijos, pero finalmente hubo hubieron muchos, pues hubieron muchas desvinculaciones, ¿no? Desvinculaciones importantísimas, ¿no? Eh, Estas situaciones, digamos, de lo que se llamó pues, el aislamiento, ¿no? Cierto aislamiento social, pues por una cuestión pues, de protección, ¿no? Paradójicamente, pero, pues, el tema de del COVID y la pandemia, pues, me parece que uno de las, digamos, el aspecto donde golpeó más rudo es, yo diría que el aspecto, eh, que concierne más que nada a lo humano, que tiene que ver con la vinculación, con lo vincular, ¿no? Es decir,
dejamos de ver amigos, dejamos de ir a nuestros centros de trabajo, dejamos de ir a las escuelas, ¿no? Por lo menos durante un periodo y presencialmente, ¿no? Y eso, siempre digo que, claro que gracias tecnología, ¿no? Sin duda la tecnología ha paliado muchísimo de lo que ha sido o pudo haber sido el efecto de esta situación sin ningún tipo de posibilidad vinculatoria, pero también digo, y ya lo decía Freud en el malestar en la cultura, que allí donde la tecnología y el progreso nos trae mucho bienestar, pues también nos trae a la vez mucho malestar, ¿no? Y, y parte de este malestar tiene que ver con que pues la vinculación a través de las pantallas o de las redes, no, que bueno, que es un fenómeno que venía desde antes de la pandemia, no es algo que para nada sustituya la presencialidad de el encuentro humano, ¿no? Es decir, el encuentro humano presencial, eh, digamos, trae consigo una cantidad de cosas que las pantallas no dejan pasar. Y pues ya se sabe, porque ya han habido estudios ya que nos dan la razón en eso, que hay en el encuentro humano presencial, pues una cantidad enorme de percepciones, que son percepciones inconscientes, que no ocurren o no de la misma manera o no en toda su dimensionalidad necesaria eh, a través de las pantallas y a través de estas plataformas, ¿no? Es decir, yo en este momento me estoy viendo a mí misma y eso es muy raro porque no veo a nadie, ¿no? Veo nombres. Entonces, bueno, eso ya implica y veo una jacaranda que está aquí preciosa en mi ventana y bueno, es mi acompañante. Sé que todos ustedes y todas me están escuchando, pero de todas maneras hay toda una dimensión que se pierde. No es lo mismo estar en el auditorio del colegio y ver los rostros, los comentarios, ¿no? Como de escuchar las voces, los olores, ¿no? Hay algunos olores que está bien que nos ahorremos, obviamente, pero, pero toda esa gama de percepciones inconscientes también nos brinda información y, y sabemos ahora que la mente, el cerebro, la mente se tiene que hacer un gran esfuerzo, por eso nos agotamos tanto, en como de alguna manera digamos, no solo reconfigurar, sino que paliar, ¿no? Esas carencias. Es lo mismo que pasa con las mascarillas, ¿no? Que de repente a veces uno em, se encuentra con alguien, ¿no? Con una mascarilla y uno después en el recuerdo dice, ¿traía o no traía la mascarilla? Bueno, claro, traía la mascarilla, pero hago todo un trabajo para reconstruir su rostro en mi memoria, ¿no? Son trabajos dobles, ¿no? Que hay que ir haciendo y que hemos tenido que ir haciendo. Y eso, bueno, por supuesto sabemos, nadie tiene la menor duda aquí de que eso ha sido agotador, tiene sus pros también, obviamente, pero tiene también todo el tema de la pérdida pues de la tridimensionalidad, en fin, tiene muchos efectos, ¿no? Eh, pero bueno, yo diría que este, hace poco, pues he estado releyendo como algunos textos, novelas sobre todo, que leí hace muchísimos años, pero que pues yo sentía que tenía que volver a ellos para que me dieran cierta luz sobre lo que estaba pasando, ¿no? Algunos textos de guerra, otros de ciencia ficción, pero entre lo que releí La peste de Albert Camus, que seguramente algunos de ustedes ya la leyeron, y si no, reléanla porque es muy interesante este, eh,
darnos cuenta cómo en esa novela, ¿no? Que, pues, es una novela que que Camus, no me acuerdo exactamente la época en que la escribió, pero la escribió, pues, yo creo que a principios del siglo pasado, o por los 40, 50, me imagino, no me crean mucho que no me acuerdo. Este, pero bueno, es toda una es una ficción, que ocurre en la ciudad de Orán y que, digamos, basado en una epidemia de cólera que hubo realmente allí, pero él, pues, lo ficciona y hace que haya allí, en esta ciudad, una peste, ¿no? Y entonces de repente empiezan a salir ratas de las coladeras, ¿no? Y la gente además empieza a enfermar, y se empieza a contagiar, y se empieza a morir. Y bueno, amurallan la ciudad. Y es todo lo que empieza a ocurrir en el interior, en este aislamiento de la ciudad, ¿no? Entre la gente, lo que se empieza a suscitar en relación, pues, a lo humano por un lado y a lo deshumanizado, ¿no? Como dos caras, pues, de la misma moneda, como suele pasar. Y bueno, claro, se trastocan los espacios, se trastocan los vínculos, se trastocan los tiempos, ¿no? Yo creo que, este, el tema de esta pandemia, primero es que es una pandemia, que es algo, pues, inédito, o ha sido algo inédito porque ha sido, pues, a nivel global. Y luego, pues, además, porque ha sido algo que viene acompañado de todo el asunto tecnológico, ¿no? Que, como dije hace un rato, pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero quizás yo puedo vislumbrar, he podido vislumbrar 2 aspectos, em, que, digamos, evidentemente, desde pensado en primera instancia desde el trastocamiento de lo vincular, donde también ha habido trastocamientos importantes, digamos, en la dimensión de la cotidianidad y sobre todo, de lo doméstico, ¿no? Es decir, allí donde las familias, em, tuvieron que trastornar o se vieron trastornadas, y uso la palabra aposto, ¿no? En su cotidianidad, ¿no? Hace un ratito hablaba con los padres de un paciente mío y esto me decía la mamá, ¿no? Me decía, es que Mariana, desde el principio de la pandemia, todo se nos trastornó, ¿no? Y están en este trabajo, ¿no? De reconstituirlo y de, por lo menos, tratar de hacer algo después de este huracán, de este sismo, ¿no? Tratar como de reconfigurar ¿no? La intimidad y la interioridad del funcionamiento doméstico y familiar. Pero bueno, no ha sido fácil, ¿no? Primero porque las primeras experiencias, los primeros meses, pues han sido meses donde lo que ha predominado, lamentablemente, pero pues no había de otra, pues ha sido la angustia y el miedo, ¿no? El miedo porque, pues el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte, el miedo a la pérdida, y a la pérdida, pues a muchos niveles, y eso pues resulta al final de cuentas muy desgastante, ¿no? Pero 2 niveles importantes que suelen ser poco pensados es, pues, los trastocamientos. Uno, yo diría que el trastocamiento de la temporalidad, que ha sido un trastocamiento muy peculiar, porque primero, bueno, porque de inicio hubo un suspenso, ¿no? Un suspenso en el sentido de la pausa, ¿no? Se puso una pausa. Casi teníamos la sensación, seguramente muchos y muchas de ustedes la tuvieron, como si se hubiera pausado la vida, ¿no? Es decir, cuando acabe la pandemia, cuando acá, ¿no? Se suspendió la vida, ¿no? Esta sensación teníamos, ¿no? Yo creo que nos hemos ido también dando cuenta que la vida ha continuado, ¿no?
Eh, Finalmente, el virus y su dimensión de desconocimiento y desconocido, pues nos trajo, nos puso como de frente, pues nuestra mortalidad, nuestro límite, nuestro final, y de nuestros seres queridos, ¿no? Nos ha traído eso, ya no solo como una cosa que podría ocurrir, sino como una realidad que ocurre y que ha ocurrido, ¿no? Y en este trastocamiento de la temporalidad, esa impresión y esta sensación de suspenso, de pausa, eh, digamos, incluso me acuerdo de alguien que decía: Esto es una cuareterna", ¿no? Porque seguía y seguía y seguía y no paraba nunca y no había fin. Ahora empezamos a ver el final, pero esto de la eternidad, ¿no? Y donde el tiempo por un lado se dislocó en el sentido de que parecía que tuvimos como muchos procesos, introspectivos, ¿no? Muchos descolocamientos, muchas cuestiones regresivas. Los niños, los adolescentes hicieron regresiones muy importantes, ¿no? Y la regresión siempre suele ser pues una defensa porque regresamos a lo conocido, ¿no? Un niño chiquito que se regresiona, pues, frente a un momento de crecimiento, un momento de cambio, un momento de catástrofe o de pérdida, se regresiona porque lo de antes, pues, lo conoce, ¿no? O lo conocía y entonces mejor ampararse, ¿no? En eso conocido que sentir el desamparo pues, del desconocimiento, ¿no? Y la angustia y el miedo que conlleva. Y Pero este sentido de parálisis es muy enfermante, ¿no? Eh, porque finalmente la vida es, pues así es transformación, es movimiento, es cambio permanente, ¿no? Y pues la muerte no, la muerte es algo detenido, ¿no? Entonces, esta sensación con el tiempo nos trajo, pues, una sensación muy mortífera, ¿no? E incluso sabemos, lamentablemente, que esta sensación mortífera también, lamentablemente, insisto, lo que hizo fue agitar, pues, lo que los psicoanalistas llamamos pulsión de muerte, ¿no? Si es que la pulsión de muerte se agita. Pero, digamos, mucha gente enfermó de otras cosas, eh, pasaron, ¿no? Como evidentemente, pues siempre los más vulnerables son los que, pues es como se dice, ¿no? Por, por donde se rompe la cuerda, ¿no? Pues por el lado más frágil, ¿no? Más débil. Pues los más vulnerables, empezando por las niñas y los niños, los y las adolescentes, pues las personas mayores, muy mayores, con enfermedades físicas o también y también enfermedades psíquicas, ¿no? Enfermedades psicológicas. Y claro, allí irrumpió, allí golpeó, allí ha golpeado, ¿no? Y luego, por otro lado, ¿no? Hablando de los trastocamientos, además del trastocamiento en relación al tiempo, pues la pandemia también vino a golpear y a trastocar los espacios, ¿no? Y esto también es súper importante, ¿no? Porque en el campo de lo doméstico, ¿no? O sea, primero, bueno, los espacios, por ejemplo, de transicionalidad se anularon, ¿no? O sea, no es lo mismo levantarse en la mañana para prepararse para salir, para ir a la escuela, hacer un recorrido caminando, en coche, en autobús, como sea, llegar a un lugar, ser recibido. Eso es una transicionalidad fundamental en la vida, ¿no? Ni qué decir para niños y jóvenes, ¿no? Este, eso se trastornó porque pues los niños se levantan en pijama y desayunando, empiezan a tomar clases, hacen clic y ya están allí, ¿no? Entonces, uno ya adulto, ¿no? Con todo un background de experiencias, un bagaje de experiencias de transicionalidad, pues puede hacer el contraste y la comparación, pero yo veía
a una sobrinita que entraba por primera vez siendo escolarizada, yo decía, ¿cómo va a ser para ella esta situación de entrar a la escuela por Zoom, ¿no? A los 3 añitos y medio, ¿no? ¿Cuál es la experiencia de eso, no? En fin, bueno, esa es una de las cosas. Y bueno, ni qué decir que, bueno, escuela, casa, trabajo, casa, ¿no? Todo se volvió en el mismo espacio. Esto yo creo que es algo de lo que por lo menos se ha ido hablando mucho, lo público y lo privado, ¿no? Pero algo que yo subrayo especialmente, que tiene que ver con el trastocamiento de la vincularidad, es cómo hubo zonas de nuestra vincularidad que fueron arrasadas por las ausencias, ¿no? Amigos a los que dejamos de ver, familiares, conocidos, los vínculos a veces cotidianos que son vínculos, yo diría, no sé cómo llamarlos, ligeros, ¿no? Donde ¿no? El señor del periódico, que siempre le digo buenos días, la otra que vende no sé qué, ¿no? Estos pequeños vínculos que también conforman nuestra cotidianidad y que forman parte de nuestra relación con el mundo, también se vieron trastornados y también nos dimos cuenta que qué importantes son, ¿no? Y bueno, entonces, por un lado, esta cuestión de una como una especie de tsunami donde ¿no? Una ausencia, una pérdida repentina de muchos vínculos, ¿no? Importantes, a muchos niveles. Y por otro lado, que no es menor, sobre todo para los niños y adolescentes, es el tema de lo que yo he llamado la hiperpresencialidad, ¿no? También a muchos niveles, ¿no? Es decir, para un adolescente, más que para un niño incluso, creo, tener a los padres todo el día en casa, vigilantes, es del terror. También para los padres tener al adolescente o a los niños todo el día en casa puede ser del terror, ¿no? Es decir, toda esta hiperpresencialidad se ha vuelto también, lamentablemente, detonante de, pues de muchos conflictos, de situaciones muy complicadas a nivel de lo familiar, ¿no? Entre las parejas, ¿no? Este, bueno, yo creo que en mis 30 años de relación de pareja, nunca jamás había convivido tanto con mi marido, lo cual es una prueba de fuego. Y dice, bueno, la hemos pasado, pero es decir, sobre todo con los niños, la ausencia es fundamental también. O sea, periodos de ausencia de los padres, saber que ellos pueden ir a otro espacio, que papá y mamá no están, ¿no? Para los adolescentes ni decir, ¿no? Es decir, necesitan espacios alternativos respecto a la familia, tener otros vínculos, ¿no? Y eso me lleva también a este asunto, ¿no? De cómo lo que hemos podido escuchar y observar y atestiguar es cómo también em, la pandemia lamentablemente también hizo esto de en esta, digamos, irrupción e interrupción vincular, sobre todo con los niños, pues nos hace pensar mucho cómo todo ese campo de vincularidad que tienen los niños y las niñas y los adolescentes, y todos, pero no olvidemos que los niños están en formación, pues en el patio de la escuela, en los pasillos de la escuela. Muchos de mis pacientes chiquitos lo que me dicen es, este, en algún momento que les pregunto, ¿qué es lo que más extrañas de la escuela? Pues el patio, el recreo, platicar en el pasillo con mi amiga, la hora del lunch, o sea, esos momentos que son sumamente formativos. O sea, la escuela no es solo información, es formación a muchos niveles, ¿no? Donde los niños y las niñas pueden tener experiencias más allá del vínculo
digamos, con la pareja de crianza, con los padres, ¿no? Más allá del vínculo familiar. Y todas esas experiencias fuera del ámbito de la casa, de la familia, son experiencias vitales, enriquecedoras, que hacen que su mundo crezca, que su mundo se ensanche, ¿no? Y claro, además, sabemos, por ejemplo, que los niños y las niñas se forman jugando. Y jugando, para jugar hay que poner el cuerpo, que es todo un tema con los videojuegos, ¿no? Y la virtualidad, ¿no? O sea, los niños se forman psíquicamente, se estructuran, este, jugando, tocando al compañero, abrazando, ¿no? Todas estas experiencias de contacto, ¿no? Y sí, qué decir también de los adolescentes que, pues, la grupalidad, ¿no? El, la posibilidad de salir de casa para irse desprendiendo de la familia, ¿no? Ir en este desprendimiento paulatino, pues es el grupo generalmente donde ellos se sienten acogidos y que les permite eventualmente salir con cierto, digamos, con cierta protección, ¿no? Ahora, lo que después de este panorama, que pues sabemos que no es un panorama muy agradable, también tenemos que saber y pensar em, que si bien todas estas rupturas y pues en cierto sentido, yo las llamo rupturas a la continuidad existencial, porque mal que bien eh, creo que de eso es lo que hemos padecido, nuestra continuidad existencial se ha visto trastocada de muchas maneras, ¿no? En este momento de pandemia. Quizás lo que hemos aprendido primero, bueno, es que primero esta posibilidad de reconocer, ¿no? Que el virus, más allá del COVID y del coronavirus y de, pues, el efecto que puede tener sobre el cuerpo, ¿no? Y a enfermarnos, incluso matarnos, ¿no? O dejarnos muy lastimados físicamente, me parece que hay otro nivel importantísimo de contagio, que es aquel donde el virus ha sido parasitante, nos ha parasitado en muchas cosas, sobre todo a nivel de lo vincular, ¿no? Es decir, en esta cuidados necesarios que hemos tenido que tener y sabemos ya perfectamente lo que ocurre cuando no los tenemos, ¿no? Aunque ya sabemos más también cómo cuidarnos, ¿no? Este, en muchos momentos, en realidad el virus se volvió un virus más que nada mental, psicológico y paralizante, ¿no? Pero también creo que en esta doble cara, ¿no? Esta doble cara de la moneda que siempre trae consigo lo humano, este, también el virus que nos ha parasitado, también nos ha mostrado cómo desparasitarnos, ¿no? Es decir, eh, al poder reconocer que uno de los aspectos que más nos trastorna o nos ha trastornado tiene que ver con los trastocamientos vinculares, ¿no? Espacios, tiempos, ¿no? Trastocados en los vínculos. Eh, la manera, ¿no? Digamos, en que hemos ido tratando de pensar, eh, digamos, cómo desparasitarnos, ha tenido mucho que ver con, digámoslo así, con ir conformando espacios alternos. Eh, ¿Qué es un espacio alterno? Y bueno, creo que en ese sentido ayuda mucho pensar. Eh, yo, bueno, digo, no estoy aquí para hablar de eso, pero pues les voy a decir algo que es un poco, que puede ser un poquito polémico, pero bueno, lo he pensado mucho durante muchos años.
Mi trabajo como psicoanalista y como escritora, pues, me ha hecho llegar a ese punto. Yo pienso, estoy convencida de que todo digamos, que todo es un grado tiene un grado importante de ficción. No me estoy refiriendo a la pandemia, sino que, eh, en el sentido de que la ficción es algo en general llamamos a la ficción, digamos, a la ficción la oponemos a la realidad, ¿no? Está la realidad, y está la ficción. Sin embargo, sabemos que en una medida muy importante, y espero no confundir mucho con esto, la realidad tiene un lado siempre virtual, ¿no? O ficcional, porque finalmente depende de cómo leamos la realidad, ¿no? Es decir, depende de nuestra lectura de la realidad. Este, si hay algo de la realidad que no está en nuestro código de lenguaje, simplemente no lo vamos a reconocer ni lo vamos a poder leer, ¿no? No podemos decodificarlo. Entonces, la realidad también es una decodificación, pero, digamos, yo siempre digo que la ficción está por todos lados, nada más que hay niveles, ¿no? Y que hay un nivel al que llamamos realidad, que es como la parte cruda, lo que ocurre en la carne, en la piel, ¿no? Lo que ocurre al prójimo, eh, y que esa parte tan cruda, que tiene que ver con lo que hemos vivido, hay que adulterarla. Y hay que adulterarla con ficcionalidad, y yo llamo ficcionalidad, pues, a todo aquello que tiene, digamos, como finalidad llevarnos a un espacio alterno. Un espacio que es un espacio de imaginación, que es un espacio de juego, eh, que es un espacio que permite además, que son espacios elaborativos, que nos permite transitar muchas veces situaciones de eso que llamamos realidad, que son muy dolorosas y muy crudas. Porque no olvidemos además que, como lo mencioné al principio, este, pues la pandemia tuvo un impacto muchas veces traumatizante. Y lo que pasa con el trauma o lo traumático, es que suele ocultarse, no es algo que podamos detectar rápidamente. A veces muchas de las cosas que han estado impactando durante la pandemia no las vamos a ver hasta después, sobre todo, por ejemplo, en los niños, ¿no? Y en los adolescentes. Entonces, la salida a eso, a esto, ¿no? El dolor, los dolores psíquicos y emocionales, los dolores humanos tienden, del dolor es una como, es un afecto que Nazaret está queriendo hablar, nada más acabo con esta idea. El dolor es un afecto que suele ocultarse en nuestra psique. Cuando algo nos duele mucho, tratamos de reprimirlo. Pues es un mecanismo de defensa. No podríamos siempre vivir con todos los dolores a flor de piel, ¿no? Eso ya sería retraumatizarnos. No obstante, el dolor que tiende a ocultarse sí es en un momento dado, porque puede regresar. El trauma lo que pasa es que regresa en forma de síntomas y regresa como si cada vez estuviera diciéndonos, oye, te pasó algo y no lo has trabajado, ¿eh? Oye, te pasó algo y ahí sigue, ¿eh? Ahí está la herida abierta. Y entonces uno hace otra cosa para tapar y tapar y tapar y sale por aquí, sale por allá. Entonces, a mí me parece que para contrarrestar, digamos, esta situación de lo traumático, de lo doloroso, primero que nada es el tema de, digamos, allí donde la pandemia ha trastocado y ha golpeado en lo vincular, por eso me parecen importantísimos estos encuentros que hace el Colegio Madrid, sentirse parte de una comunidad, sentirse parte de un grupo, saber que tenemos un grupo, una familia, gente con la que podemos hablar, gente con la que podemos compartir y hacer experiencia. Hacer experiencia quiere decir narrar lo vivido, ¿no? La experiencia solo es experiencia
cuando logramos narrarla, cuando logramos socializarla, historizarla. Ahí la experiencia se vuelve experiencia. Y en esa compartir experiencias, porque finalmente, pues todos hemos vivido de maneras muy distintas estas, aunque haya tantas cosas que se repiten, pero siempre son distintas. En el compartir la experiencia, en el verbalizar, al verbalizar y al apalabrar nuestros dolores, nuestras pérdidas, nuestros sufrimientos con un otro, ¿no? Al tener, digamos, eh, hacer comunidad, mandar mensajes, hacer zonas de encuentro, como podamos, allí el dolor, que es individual y que también es colectivo, se va suavizando. Siempre pongo el ejemplo de es como estas piedras, ¿no? Que son piedras muy llenas como de, eh, digamos que son muy rasposas, muy picudas, ¿no? Ese es el dolor, ¿no? Que por donde la tocas te duele, ¿no? Te raspa, te corta. La palabra es como el agua, ¿no? Pero la palabra socializada, dirigida a un otro que me ampara con su escucha, que me ampara con su compañía, aunque no tenga gran cosa que decirme, no importa. Entonces, el agua, si ustedes hacen ese ejercicio con una piedra, de que cada tanto le va cayendo un poquito de agua, el dolor se va suavizando. Ahí está, va cicatrizando, se van cerrando los poros, ¿no? Y queda algo más lisito, más pulido. La palabra permite, ¿no? Salir del silencio o de los silenciamientos a los que suele empujarnos situaciones traumáticas o de dolor, este, es algo que ayuda mucho. ¿No? A mí me parece muy importante esto que dices de los espacios, cómo han sido trastocados, ¿no? Tanto para los niños, los adolescentes, niños, niñas, adolescentes y los padres, ¿no? Estos espacios que están, no hay intimidad, ¿no? Estamos conviviendo todos con todos. Me parece que esto también sería interesante, explorarlo o hablarlo, apalabrarlo más, ¿no? Cómo generar recursos, espacios donde los espacios están tan estrechos. Cómo ir generando un espacio creativo, un espacio que permita hacer cosas. Eso me parece que es una gran pregunta y pues tenemos que inventarlos, ¿no? Eh, tú lo conoces, Aura, el trabajo de Esteban Levin, que es un psicoanalista argentino que es muy creativo y yo acabo de presentarle su libro, eh, justo que es un libro escrito durante la pandemia, su libro de psicoanálisis y de su trabajo clínico, pero a mí un concepto que me pareció muy divertido y muy interesante. Él es un psicoanalista padrísimo, muy juguetón, muy creativo. eh, y él hablaba de justo, o sea, porque él trabaja mucho con las escuelas, ¿no? Y decía, bueno, ¿cómo ayudar a las comunidades escolares a que conformen estos espacios, ¿no? Y le den lugar a algo que tenga que ver con el intercambio, con un otro, más allá del otro, como salidas, ¿no? Y él acuña un término, él lo hace en inglés, deliveries, ¿no? Y él dice, son, digamos, entregas, ¿no? Como pues, un delivery, ¿no? Como lo hace Amazon, pero esto puede ser más caserón, ¿no? Que se pueden hacer, por ejemplo, en una comunidad escolar, ¿no? Donde en un mismo aula los chicas, chicos se pongan de acuerdo, ¿no? Como para hacer intercambios, por ejemplo, de cartas, no sé, o de objetos, o de creaciones de ellos, ¿no? O de un cuento, o de algo que se le lleva al otro y se le deja físicamente en su domicilio, no hay mayor contagio, pues, o sea, toma, adiós y ya, y luego se conversa sobre la entrega, sobre el regalo, ¿no? Es decir, como una manera de mantener la vincularidad,
Y no solo, porque no es solo la vincularidad en el sentido de que tengo un contacto y ya, sino la vincularidad básicamente se conforma de palabras, de historias, de intercambios imaginativos, con intercambios de experiencias y de historias, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que pues los chicos, las chicas, digamos, chatean, estos espacios los tienen así a nivel, ¿no? Este, pero tal vez también desde las instituciones, desde lo escolar, conformar juegos colectivos donde haya posibilidad de estos intercambios, ¿no? En donde se pueda socializar la experiencia. Cosas, pueden ser cosas muy juguetonas como, este, lo peor que te pasó durante la pandemia, lo mejor que te pasó durante la pandemia, ¿no? Lo más increíble, ¿no? Lo más fuera de serie que te pasó, ¿no? Son intercambios muy divertidos de experiencia, claro, porque lo peor, pues sí, todos tenemos algo peor que nos pasó, pero qué tal que hay gente a la que le han pasado cosas increíblemente maravillosas también, ¿no? Y esta posibilidad de tener un intercambio de singularidades en una comunidad, me parece que puede ser de una riqueza y que luego se exponga. Al regreso de la pandemia se hace, ¿no? Los deliveries se ponen se hace ahí en el auditorio, se hace una exposición de lo que me mandaron en la pandemia, ¿no? O sea, de los intercambios. ¿Qué sé yo? Es cuestión de imaginar, ¿no? Y es una imaginación que pues es entre todos y todas, ¿no? Es decir, como para ver qué nace de allí, ¿no? Y luego vendrá el miedo a la reintegración, a la nueva normalidad. ¿Cómo empezar a confiar en dejar a los niños ir a la escuela y nosotros al trabajo? Gran pregunta, sí. Es una gran pregunta, ¿no? Es decir, tenemos otra vez que reiniciar nuestra facultad de vincularnos en el sentido presencial, ¿no? Sentido de, pues, todo lo que hay que lidiar cuando está uno en un salón, en un grupo, por un lado. Por otro lado, pues, sí creo, sí puedo decir, sin temor a equivocarme, que sí tenemos que confiar. Porque lo que no podemos permitir es que los niños y las familias se queden encerrados y atorados. O sea, hay que salir y siempre es un riesgo, pero también la vida es un riesgo. O sea, con o sin pandemia. Es decir, tenemos que confiar y tenemos que confiar en la comunidad en la mayor medida de lo posible a la que pertenecemos, tenemos que cuidarnos, sí, pero también confiando, porque sí puede ser muy aterrador, y uso la palabra, que, que un niño o una niña se quede por años en casa porque los padres tienen miedo de reintegrarse, ¿no? Yo creo que las cosas, esto se va a ir puliendo también con el tiempo y el miedo se va a ir remontando, ¿no? Los miedos han ido también, claro que tenemos miedos, pero eh, también tenemos que ir puliendo y trabajando con nuestro miedo, porque el miedo es justamente lo que nos parasita, ¿no? O sea, el parásito está conformado por miedo, el parásito que nos parasita la mente. El virus nos parasita la mente, no solamente el cuerpo, ¿no? Y nos parasita la mente. Entonces, no podemos permitir que esto siga adelante, tenemos que pararlo y sí confiar en que dar indicaciones, confiar en que la escuela se va a cuidar, ¿no? Que nos estamos cuidando, que nos estamos vacunando, que, en fin, ¿no? Mm, Creo que pues frente a las opciones que hay, la mejor opción es irnos reintegrando paulatinamente, ¿no? claro, y probablemente hablar también de este miedo, ¿no? Para que Por supuesto. justamente nuestros niños y niñas y nuestros adolescentes no queden atravesados por el miedo de los adultos que estamos alrededor de ellos, ¿no? Y Exactamente. confiar, como dices. ¿Cómo le puedo hacer para resolver la falta de socializar en persona que hacía desde que entraba al colegio hasta que salía? Mariana, quisiera compartir que a un mes de iniciadas las clases a distancia, les pregunté a mis chicos de primero de secundaria cómo lo estaban viviendo y qué les hacía falta. Sin dudar, identificaron que en el horario no estaba
contemplado el recreo. A partir de ahí empezamos a hacer recreos virtuales, donde pueden platicar, escuchar música o jugar. Y eso ha contribuido a mejorar el funcionamiento del grupo como tal. ¿Qué señales en el comportamiento, en el caso del niño de primaria, nos podría alertar para suponer que la situación se va a tornar insostenible, al grado en que exista un riesgo similar a la de un posible contagio? ¿Cómo le puedo hacer para resolver la falta de socializar en persona? O sea, he llegado sí a recomendar, digamos, creo que sí hay que buscar también posibilidades, eh, de repente de verse en un parque, caminar, hacer, o sea, sí sabemos ya cosas como que el virus, es decir, en lugares donde no hay tanta gente, donde el espacio está abierto y con mascarilla y con distancia física, ahí disminuye notablemente la posibilidad del contagio, ¿no? Entonces, a veces yo he recomendado a ciertos chicos que se están enloqueciendo adentro de la casa con sus padres, que sí busquen algún espacio así cada tanto, y eso calma muchísimo. Por supuesto, no va a sustituir, pero calma, ir a andar en una bici, cosas al aire libre que permitan algún contacto con el otro, ¿no? Con toda la distancia y todos los cuidados. Eso es una opción. Yo sé que hay muchas familias que están muy asustadas y que evitan a toda costa cualquier tipo de contacto, ¿no? Este, pero quizás también hay que cuestionarse, ¿no? También si hay posibilidad de hacer cosas en ciertos exteriores más controlados, creo que los chavos sí vale la pena que tengan con todo el cuidado, alguno de estos espacios disponibles. Y si no, pues buscar otras alternativas de, pues de socialización virtual mientras tanto, ¿no? Eh, es lo que a mí se me ocurre. Yo creo que ahora, insisto, sí sabemos más del virus, ya no estamos como al principio, sí sabemos cómo cuidarnos un poquito más en el exterior. Así que también hay que aprender de la experiencia y basarnos en eso para seguirnos cuidando. Pero ya no tenemos que estar encerrados absolutamente a cal y canto. Hay que estar resguardados, cuidándonos, pero podemos alternar algunas cosas pequeñas en lo que nos vacunamos. La experiencia de Clara me parece maravillosa. Yo supe de algunas escuelas donde justamente se estaba implementando, por ejemplo, en primaria, esto de entraban 10 minutos antes los chicos y les dejaban unos minutos los maestros para que socializaran sin el maestro. Esto es muy importante. Como le hacen los chicos, pues, en la escuela, un poco llevarlo como al campo de la virtualidad, ¿no? Representando ese momento donde el maestro no está, y ahí hacen intercambios y dicen chistes de niños o de adolescentes y bla, 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 y luego ya llega el maestro. Pero ese ratito y esos recreos y esos momentos de socialización sí tienen un efecto en la representación psíquica que ayuda muchísimo, calma muchísimo, en relación a, pues, a la carencia de contacto, ¿no? No es lo mismo, pero sí ayuda. Así que me parece, pues, una gran estrategia. ¿Qué señales en el comportamiento en el caso de niños de primaria nos podrían alertar para suponer que la situación se va a tornar insostenible, al grado en que exista un riesgo similar al de un posible contagio? O sea, una de las cosas que ha desatado la pandemia también ha sido los niños y las niñas y y los adultos y mucho, pues una suerte de fobia también. Digo, caso por caso y situación por situación, pero hay muchos chiquitos que están muy fóbicos del contacto, ¿no? Con fóbicos me refiero a que evitan cualquier tipo, no digamos de contacto con otros, sino contacto de la manija de la puerta, ¿no? O sea, hay como cierto tipo de cuestiones y de respuestas que se incrementan. Y yo creo que si vamos a esperar en principio que
que si hay algunos síntomas, pues también son síntomas que despierta la situación, hay que tolerarlos. El tema es que si esos síntomas permanecen y se instalan, sobre todo con los niños, ¿no? En una cuestión de miedo sostenido al contacto, ¿no? A lo que sea, pues, miedos nocturnos, o sea, si esto se sostiene en el tiempo, pues allí sí valdría la pena, en todo caso, pues consultar a un especialista, ¿no? Porque bueno, eso ya habla de algo que probablemente se está arraigado en otras cosas también, ¿no? No es algo que solo, eh, porque cuando las cosas más o menos van bien, estos síntomas tienen que pasar, ¿no? Van a pasar, van a trascender, los chicos lo trascienden, los chicos tienden a estar en una situación de salud, ¿no? Mental, tienden a eso. Cuando algo se paraliza, o sea, digamos, ahí donde vemos que algo se detiene en el desarrollo de un niño, ¿no? Se repite de manera sufriente, digámoslo de este modo, allí es donde hay que tener cuidado de decir, bueno, aquí qué está pasando, ¿no? Pues cosas que tienen que ver además con pues con los hábitos, ¿no? Pues cuestiones de sueño, trastornos en la alimentación, trastornos vinculares, ¿no? Como cosas que empiezan a ser, o cambios de humor muy, de picos de humor, repliegues, ¿no? Repliegues afectivos, ¿no? De inhibición. Todo eso, pues, eventualmente si se instala, pues hay que ir viendo porque son síntomas que pues detienen, digámoslo así, el desarrollo más o menos regular de un chiquito o una niña, ¿no? Ahí es donde hay que fijarse. Algo que inmoviliza, algo que paraliza, que se parasita, digámoslo así, ¿no? Pensar en espacios alternos puede ser la literatura, tú hablabas de poder leer, ¿no? Sí, Artes, sí, sí, la literatura, y es un gran espacio alterno para los chicos, chicas, adultos, niños, niñas, a quienes les gusta la lectura o escuchar historias, pero pues, digamos, todo lo que es el campo ficcional, ¿no? El arte, ¿no? El cine, o sea, estos espacios alternos de contarnos historias, ¿no? Son fundamentales, ¿no? Para sobrevivir, digamos. Acuérdense del Decamerón de Boccaccio. Decamerón, pues ustedes saben que es un, pues, es un libro, es una historia que justamente lo escribe Boccaccio después de en el siglo XIV, ¿no? Después de la epidemia de la peste negra que azotó Florencia. Y entonces la historia cuenta, narra de un grupo de jóvenes, 7 chicas y 3 chicos, que deciden enclaustrarse en una villa cerca de Florencia para pasar la cuarentena no, la cuarentena. Para ellos fueron solo 10 días. Y en esos 10 días escriben, bueno, cuentan cuentos, ¿no? Cuentos que son de fantasía, muchos cuentos eróticos, porque claro, el erotismo surge también como una respuesta vital frente a lo mortífero, ¿no? Y eh, pues cuentos de historias, digamos, que tienen mucho de filosóficas, del sentido de la vida, etcétera, y cada uno cuenta su historia, ¿no? Y hace, pues, todo el libro está conformado por muchas historias, muchos cuentitos. Y yo creo que una de las cosas que yo he aprendido en la pandemia, yo me he dedicado a la pandemia, terminé de escribir una novela, pero me he dedicado a escribir cuentos, porque me di cuenta, digo, además de mi trabajo de todo, pero me di cuenta que la satisfacción del cuento, en esta cosa del tiempo distendido, era que lo empiezo y lo termino más o menos rápido, ¿no? Digo, puedo terminarlo en 3 días o en una semana o en 15, pero no importa, pero tiene un fin muy claro, ¿no? Y estuve revisando cosas sobre eso y claro, finalmente no solo es muy estimulante hacer pequeñas tareas creativas,
no tiene que ser escribir, ¿no? Sino de acuerdo a las habilidades de cada quien. Tengo pacientes que se han dedicado a la jardinería y han hecho unos jardines alucinantes en su azotea, Ah, ¿no? Han hecho huertos, otros que aprendieron a tejer y han hecho unas cosas de tejido, ¿no? Pero cada quien desde su deseo, la cocina. Bueno, tengo amigos que en mi vida pensé que fueran a freír un huevo y de repente resulta que son grandes cocineros porque durante la pandemia decidieron hacer del espacio doméstico y de la cocina y estas pequeñas tareas que tienen un fin, un principio y un fin claro, donde uno lo acaba y dice, ah, qué bien se acabó, mm, ¿no? O sea, es una tarea cumplida, eso da mucha satisfacción y yo siento que es muy reparador psíquicamente. Entonces, trabajar eso, por ejemplo, desde la escuela también, ¿no? Como, pues, ¿qué quieres hacer, no? Y esas pequeñas tareas, empezarlas y terminarlas, como un pequeño proyecto, ¿no? mm. Pequeños proyectos eh, que no sean tan exigentes tampoco, ¿no? Pero, y que sean sobre todo placenteros, que Mm. estén en el rango del juego, de lo lúdico, de lo creativo. Yo solo, bueno, pensando, como hablábamos al inicio, antes de entrar con todos los compañeros y compañeras que nos están escuchando, pensábamos en la caja de Pandora, ¿no? Y pues sí, esto ha sido como una experiencia de caja de Pandora, ¿no? Pero pues no olvidemos que al final siempre sale la esperanza y eso yo creo que también, después de todo lo que hemos podido reconocer y transitar, pues creo que pues, hay que seguir trabajando sobre esto, ¿no? Este, no hay nada en la vida que no sea una experiencia. Y esto es algo más que nos tocó vivir, en este caso a nosotros, a estas generaciones, ¿no? Así es. Pues muchas gracias, Mariana. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Y solo quiero despedirme, darle las gracias a todos por haber estado hoy aquí, por seguirnos acompañando en la búsqueda de estos nuevos caminos y de estos nuevos espacios, y darle las gracias a Mariana principalmente por ayudarnos a encontrarlos. Gracias a todos y bueno, seguiremos acompañándonos todos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Mariana. Buenas noches. Y Gracias. estamos haciendo comunidad. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Ra, ra, ra!